que ha quedado y lo limpio que ha quedado todo, para poder disfrutar de esta capilla que el Señor nos ha dado, que es una capilla que todo el mundo que viene ya ven que dicen que es preciosa, pero el Señor nos la ha dado a nosotros para disfrutar de lo que otros dicen que es precioso. Y le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, pues hemos empezado ayer, tuvimos el primer culto, la verdad que el Señor nos bendijo. Y hoy por la mañana, a partir de las 11:30, hemos estado buscando al Señor, 11:30, 12, hasta las 2 de la tarde, buscando al Señor para que Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a cada hogar, cada casa, cada matrimonio. Bendiga al Señor al hermano José, que estamos orando por él, para que el Señor obre conforme su voluntad. Deseamos ver la mano de Dios. ¿Cuántos quieren ver la mano del Señor? Pues pero lo que es martes y miércoles vamos a seguir aquí orando desde las 11:30, 12 hasta las 2. Hoy hemos estado un grupito de personas, hemos tenido una oración preciosa donde el Señor estaba aquí con nosotros esta mañana. Amén. Y bueno, ayer mismo me acordé, preguntando al Señor, de un mensaje. Me recordó el Señor un mensaje que recién cuando entré, prediqué aquí, que se titula La fe que agrada a Dios. Y bueno, pues me vino a la mente y creo que es del Señor compartirlo hoy, para que se refresque la mente, recuerden este mensaje y aquel que se le haya olvidado pueda recordar cuál es la fe que agrada a Dios. ¿Sabes que hay muchas fees? Fe significa creencia en algo. Cuando uno cree, tiene fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con creer cosas. Hay muchas fees, pero no todas las fees agradan a Dios. Por eso el mensaje es la fe que agrada a Dios. Entonces, ruego al Señor que Él hoy tome mi boca y pueda Él mostrarnos bíblicamente cuál es la fe que agrada a Dios. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 8, creo que es, dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego, un poco más tarde, Jesús a esos mismos judíos los llama hijos del diablo. Entonces, ¿cómo empieza diciendo a los judíos que habían creído en Él y luego termina diciendo que eran hijos del diablo? Porque no era una fe genuina. Era una fe falsa. Porque una fe genuina establece a un hijo de Dios. Entonces, a los mismos que habían creído en Él, los llama hijos de Satán. Imposible que Jesús diga a gente que crea en Él que son hijos del diablo, porque la Biblia dice, Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si te das cuenta, la fe de Juan 1:12 no era la fe que tenían los judíos del capítulo 9. Porque si así fuera, Jesús no les hubiera llamado hijos del diablo. Entonces ahí vemos una creencia que no le agrada a Dios. Vamos a ver otra creencia. Los discípulos están echando un demonio, creo que es Mateo 9, de un niño que está poseído, y están orando y diciendo al demonio: sal en el nombre de Jesús. El demonio no sale. Luego, cuando el Señor viene y echa el demonio, le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Ahora bien, ¿tenían fe? Sí, porque estaban reprendiendo al demonio para que salieran en el nombre de Jesús. Eso es porque tienen fe. Una persona incrédula no va a orar. Una persona incrédula dice: no creo, y se acabó. Pero ¿cómo es posible que estos oraran? Es porque tenían fe. Pero no era la fe que agradaba a Dios. Por eso el Señor dijo: porque no teníais fe. Entonces, quiere decir que uno puede orar. Y uno dice: yo ya estoy orando. Estoy orando a un ser que no veo. Ya tengo fe, ¿no? Ya es de locos hablar con alguien que no veo, ¿no? Ya tengo fe. Pues no. Porque la Biblia me enseña que hay gente que puede orar sin fe.
predicar sin fe. El apóstol Pablo dice, muchos predican a la verdad a Cristo por envidia, por contiendas, otros por añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, yo estoy preso. Y como Cristo está haciendo un estrago en la sociedad de Roma y está dejando a todos, atrapando a todos al Evangelio, Roma se está quedando sin discípulos. Y la gente ya no confiesa César es el Señor, sino Jesús es el Señor. Entonces hay gente que predicaba para que los romanos se enfadaran más y pegaran a Pablo. Predicaban sin fe. Aunque el apóstol Pablo dijo, pero en esto me gozo porque sea que prediquen por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Amén. Entonces hemos visto que puede haber fe que no agrada a Dios, predicación que no es de Dios. Es decir, puede haber predicadores que prediquen de Cristo y ellos no sean de Cristo. Puede haber gente que ore al Dios de los cielos y no tenga la fe del Dios de los cielos. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que agrada a Dios es la fe que produce Dios. Es la misma fe que Él produce en el hombre. Ahora bien, yo no puedo tener la fe de Dios. No puedo. Porque estoy diciendo que es una fe que produce Dios. Ahora, si yo no puedo, ¿cómo Dios me exige a mí tener fe? Es como que alguien me dice, ¿por qué no has saltado la valla de 100 metros? Y me regañan porque no he saltado la valla de 100 metros. Y yo le diría, pues sencillamente es porque no puedo saltar una valla de 100 metros. Es muy alto, no llego. ¿Cómo Dios reprende al hombre que no tiene fe si el hombre no puede tener la fe de Dios? Es como decir, hombre, ¿por qué no has saltado la valla de 100 metros? ¿Qué le puedo decir a ese hombre? En este caso a Dios, es que yo no puedo saltar una valla de 100 metros. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios exige al hombre creer si el hombre no puede creer? Puede creer, pero no la fe de Dios. Porque la fe de Dios nace de Él. Y es producida en el hombre para que el hombre crea. La fe de Dios se produce cuando el hombre medita en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. De manera que cuando uno escucha a Dios, Dios está produciendo su fe. Y cuando tú crees, no estás creyendo tu fe, sino la fe que Dios está produciendo en ti, primero al hablar su palabra. Es entonces cuando Dios te puede decir, ¿por qué no has creído? Es entonces cuando la exigencia de Dios puede venir, porque primero ha venido su palabra que produce fe. Por eso no hay nadie, tú verás en toda la Biblia, no hay nadie que haya creído en Dios sin que primero haya escuchado hablar a Dios. Todos los hombres primero escucharon hablar a Dios y luego Dios exigió fe que le creyeran. Porque no es justo exigir fe sin que primero Dios hable, porque eso es lo que produce la fe. Por eso el Señor predicaba, la gente le escuchaba y luego eran sanados. O cuando venían les decía el Señor, ¿qué queréis que os haga? Ahí está la palabra soltada, que os haga, y la fe es producida en el hombre. Entonces, sáname, Señor. Y el Señor le sanaba y le decía, conforme a tu fe. Muy bien. La palabra de Dios establece la fe verdadera. No podemos nosotros inventarnos un sistema de fe, sino la fe que está escrita en la palabra. Por eso cuando uno quiere recibir sanidad de Dios, Dios no hace nada si no hay fe. Medita en los milagros de Dios escritos en su palabra. Porque eso forma fe en nuestro espíritu. Cuando uno medita en la palabra de Dios, Dios mismo forma fe en tu espíritu. Porque tú eres un espíritu que tiene un cuerpo. Y es ahí donde Dios trata contigo, en tu espíritu. Por lo tanto, cuando uno medita en la palabra y cree lo que Dios ha dicho, la fe se produce dentro del espíritu. La produce Dios. Es entonces cuando ocurren las cosas.
Cuando un hombre tiene esa fe, ve a Dios obrar. No hay nadie en la Biblia que no haya tenido esa fe y haya visto a Dios quedarse quieto. Cuando alguien ha recibido esa fe que viene de Dios por haber escuchado a Dios, esa fe creada por la palabra y uno cree, es entonces cuando ve a Dios obrar a su favor. ¿Tú quieres ver a Dios obrar a tu favor? ¿Cuántas palabras en estos 19 meses que estamos pastoreando habéis escuchado? Son muchas las palabras predicadas, son 143. Adolfo las tiene apuntadas todas. De todo tema, de todo tipo de... Pero la Biblia dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe cuando la oyeron. No ha habido provecho, porque se escuchó, pero no se meditó para creer en lo que se escuchaba. Pero cuando uno escucha a Dios, medita en Dios y dice sí a lo que Dios dice, la fe es producida en nuestro espíritu. Por eso, la mejor definición de fe, hay gente que me ha dicho a mí, hermano Pedro, dame una definición de fe, pero no me des Hebreos 11. ¿Y sabes qué les he dado después de decirme eso? Hebreos 11. Porque yo no puedo dar una mejor explicación de definición de fe de lo que Dios ha dicho. Ellos querían que yo me inventara algo nuevo, algo angelical, algo que tuviera alas, algo que sonara novedoso, bonito. Pero como dijo Spurgeon, si es nuevo no es verdad, y si es verdad no es nuevo. Entonces Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, date cuenta que dice, por la fe entendemos. Porque hay cosas que no las puedes entender con la razón, si no es por la fe. Hay cosas que no se pueden entender. ¿Cómo ocurren las cosas? No lo sé. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? No lo sé. ¿Por qué algunos escuchan y nacen de nuevo y otros no? No lo sé. ¿Por qué 5 jóvenes vienen, todos aparentemente reciben a Cristo, todos confiesan a Cristo, solo 2 se quedan y 3 se van, como que aquella confesión no ha sido nada y para otros ha cambiado su vida por completo porque ha habido un nuevo nacimiento? ¿Cómo es posible que Dios haga nacer a unos y a otros no? ¿Cómo es eso? No lo sé. ¿Cómo es posible que venga un incrédulo que no cree en el Señor, viene porque tiene fe en ese momento, el Señor le sana, y luego un siervo suyo no lo sana y se lo lleva y permite que... No lo sé. Porque hay cosas que no se pueden entender sino a través de la fe. Por eso dice el autor de Hebreos, estamos hablando de un autor de hace 2000 años, por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, él no tenía la ciencia que hoy hay. Pero ni la ciencia que hoy hay explica cómo el universo se ha creado. Hay teorías, no afirmaciones profundas, porque entre ellos se matan también. No tenía la ciencia este hombre que hoy hay, pero que tampoco soluciona el problema. Y entonces dijo, ¿de dónde fue creado esto? Fue creado por la palabra de Dios. Por la fe así lo entendemos. Porque hay cosas que no se pueden entender si no es a través de la fe. ¿Cómo es posible que un hombre de 75 años salga de su tierra, se vaya a otra tierra que no conoce, tenga que dejar un sobrino, luego de dejar un sobrino Dios le da una palabra que va a tener un hijo, esa palabra dura 25 años, cuando esa palabra viene y tiene un hijo a los 12 o 14 años el Señor le dice que lo sacrifique? Hay cosas que no se pueden entender, pero se pueden entender a través de la fe.
Él confió en el Dios que le dijo sal sin saber a dónde iba. Él confió en el Dios que le dijo yo te daré un hijo a pesar de no ver nada durante 25 años. Él confió de que Dios iba a resucitar a ese niño si él lo matara, porque Dios le dijo en este niño yo bendeciré todas las naciones de la tierra. Lo sucedido no lo podía entender por la razón, lo podía entender por medio de la fe. Era lo que él había creído de la boca de Dios. La boca de Dios había producido fe en él y él había creído en el Dios de los cielos. Es por eso que cuando Sara escucha al Señor que están cenando, están almorzando debajo de un árbol, el Señor con dos de sus ángeles y con Abraham su amigo, están un poquito comiendo mantequilla, un poquito de cordero y bebida y están ahí gozando, y de pronto el Señor le dice, según el orden de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara no está almorzando con los hombres ni con el Señor. Sara está detrás del árbol en su tienda que estaba preparando la comida para el Señor. Y cuando Sara escucha eso, Sara se echa a reír, porque tiene 90 años, porque tiene 89 en aquel momento, su matriz está seca. Entonces Sara se echa a reír, pero el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Sara, que escucha que el Señor dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Sara asoma a la ventana y dice, Señor, no me he reído. El Señor deja de hablar con Abraham, se le queda mirando a ella y le dice, bien sabes tú que te has reído. Se le queda mirando a Abraham y dice, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Date cuenta que dice, según el tiempo de la vida. ¿Por qué el tiempo de la vida? Según el tiempo de la vida. Porque el mismo Dios ha establecido 9 meses para que la criatura se vaya formando dentro del vientre de la madre. Si lo sacas antes es un primerizo y puede tener problemas. Por eso dijo Dios, según el orden de la vida. La pregunta es, si el Dios creador del cielo y de la tierra había creado el mundo en 6 días, 7, ¿podía Dios crear a un Isaac en un día dentro del vientre de Sara? Sí lo podía hacer, pero Dios mismo se sujetó a las leyes que él había dado y le dijo, según el tiempo de la vida. ¿Sabes? Hay pruebas que son vientres que Dios ha preparado y no te puede sacar antes de tiempo, porque si te saca antes de tiempo, está malformando tu vida espiritual. Y Dios dice, según el tiempo de la vida. Hay pruebas diseñadas por Dios que te han metido dentro del vientre de la prueba y hasta que no seas formado no te puedes sacar. ¿Sabes lo que significa Isaac? Isaac significa risa, pero ese niño sacado antes de la prueba, si ese niño nace enfermo, no produciría risa, produciría lloro. Por eso el Señor lo sacó según el tiempo de la vida. La prueba enviada de Dios tiene el fin en el tiempo de Dios, porque antes de Dios no produciría la sonrisa detrás de la prueba por la que Dios te ha metido. Eso es fe. Apláudele a tu Dios. Gracias, Padre. Gracias. Entonces, entendemos a Dios por la fe. Hay gente que dice, a Dios no se le entiende, se le obedece. Y es verdad. Pero el Señor dijo en Isaías, no se alegre el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el fuerte en la guerra, ni el ligero en la carrera. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie en esto, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Y uno dice, pero, para, ¿y cómo te entiendo? Y él dice, por la fe. ¿Y qué significa entenderme por la fe? Significa que aunque yo no entienda lo que estoy pasando, sé por la fe que Dios está conmigo. Y sé por la fe que Dios me sacará de aquí. Y sé por la fe que esto tiene un principio y un fin. Porque no estoy en la mano de las circunstancias, sino en el Dios que me metió en ellas. Estoy en la mano de mi Dios por la fe. Es así como entiendo la vida. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora bien, si uno no anda por vista, no ve. Y si uno no ve, se puede tropezar, caer o golpear con algo. Pero el apóstol Pablo dice, por fe andamos, no por vista. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo,
andamos sin ver con los ojos naturales, porque la fe tiene ojos para ver. Pero lo que la fe ve, no lo ve los ojos naturales. Por eso, por fe andamos, no por vista. Andar por la vista significa andar por lo que veo. Andar por la fe significa andar por lo que creo. Por eso, pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego y diles, ¿cómo caminas dentro del horno? ¿Se puede caminar dentro de un horno de fuego? Humanamente, no. Ellos te dirían, por la fe. Por eso el autor de Hebreos dice que algunos por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y tú dices, pero no hay nadie en la Biblia que apagó un fuego. ¿Quién apagó un fuego en la Biblia? De Génesis a Apocalipsis yo no he visto a nadie apagar un fuego. Lo que sí he visto es andar en medio del fuego. Es más poderoso el caminar por fe que el lenguaje humano. Porque el lenguaje humano dice, algunos apagaron fuegos. Pero el lenguaje de la fe dice, no lo apaguemos. Andemos aún en medio del fuego. Por la fe evitaron filo de espada. Por la fe se hicieron fuertes en batalla. Me acuerdo de dos hombres, uno es Joab, creo que es, me viene a la mente ahora, Joab, y creo que el otro es Abinadar, su hermano, creo que sí. Se juntan los dos, él tenía un ejército, Joab uno, y Abinadar otro, y se juntan espalda con espalda, así, y le dice, venían los enemigos de frente, y otros de frente, muy grandes, Israel era pequeñico, reducido, y le dice Joab, hermano, dice, sí, esfuérzate, sí, hermano. Luchemos por las ciudades de nuestro Dios. Dice, adelante, ninguno vamos a parar. Luchémonos y esforcémonos y que Dios haga lo que bien le parezca. Y dice la Biblia que se separaron los dos, y cuando se separaron, espalda con espalda, sacaron sus espadas y empezaron a guerrear. Y dice la Biblia, y Jehová dio una gran victoria aquel día por medio de Joab y Abinadar. Eso es fe. Es luchar por las cosas del Señor, es creerle al Señor, es escuchar lo que Dios ha dicho y eso ha producido fe, y es caminar creyéndole a Dios. Fe es confiar en alguien más fuerte que yo. Fe es confiar en alguien más sabio que yo. Fe es darle la mano a alguien que jamás me abandonará. Fe es confiar en alguien más fuerte que yo. La pregunta es, ¿quién es más sabio que tú? Jesús. ¿Quién es más fuerte que tú? Jesús. ¿Quién es más grande que tú? Entonces date cuenta que el camino de la fe es un camino de dos personas, una más fuerte que la otra más inteligente que la otra más sabio que la otra, y el débil se somete al fuerte, y el necio se somete al sabio, y el ciego se somete al que ve, confiado de que Él lo llevará al sitio correcto. Eso es fe. Por la fe entendemos. Mira, hay cosas que no lo puedes entender, yo tampoco, por la lógica humana. Pero párate en la fe. Mira al Dios de los cielos y di, lógicamente no lo entiendo, pero por la fe entiendo. La fe da entendimiento. Ahora también dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos a ver, ¿los dos ofrecieron al Señor? Sí, porque Caín ofreció frutos de la tierra y Abel ofreció un sacrificio, un cordero. ¿Por qué dice la Biblia que agradó a Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín, si los dos ofrecieron? Porque aunque los dos ofrecieron, uno ofreció a la manera de Dios y el otro a su manera. Por eso te he dicho que uno puede orar, pero no a la manera de Dios. Uno puede creer, pero no a la manera de Dios. Uno puede ofrecer,
pero no a la manera de Dios. La manera de Dios es la que Dios ha dicho en su palabra, y cuando uno cree en su palabra produce fe en tu espíritu. Es entonces cuando haces las cosas a la manera por la que Dios quiere que las hagas. Abel ofreció un cordero. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dijo a Adán, cuando se rebeló y dijo, ha sido la serpiente, entonces el Señor castigó a la serpiente y luego le dijo a Adán que habría una guerra entre la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá, es decir, la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, que es el tobillo. Dice, pero tu simiente, la de Adán y Eva, pisará la cabeza a la serpiente. Allí el Señor en Génesis 3:15 estaba anunciando al Mesías. El Mesías iba a venir a ser inmolado como un cordero por los pecados del mundo. Esta revelación Dios se la dio a Adán. Y Adán se la comunicó a Caín y Abel. Entonces Adán le dijo a Caín y Abel, ¿queréis acercaros a Dios? Sí. Pues hasta que no venga el verdadero cordero, vamos a tener que sacrificar corderos en representación del verdadero cordero que abrirá las puertas del cielo para que podamos acercarnos a Dios. Ese cordero vino 4000 años después. Pero Abel creyó que Dios algún día muy remoto traería un cordero, que iba a morir por sus pecados, que él no lo veía, porque iba a ser 4000 años después, pero le creyó a Dios. ¿Ha visto qué sencillo? Y Caín dijo, no, yo no veo el cordero. ¿Dónde está el cordero que va a venir? Yo ofrezco lo que tengo. Y cogió fruta de la tierra y se la ofreció el Señor. Y la Biblia dice que Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque aunque los dos ofrecieron, Abel ofreció a la manera que Dios le dijo que ofreciera. Y la manera que Dios le dijo que ofreciera es, yo voy a traer un cordero, ¿tú lo crees? Sí, pues ya está. Abel escuchó decir a Dios, yo traeré un cordero, lo creyó y ofreció un cordero. La fe de Dios es oír a Dios, creerle a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Muy bien. Cuando Dios creó el universo, ¿quién ha visto a Dios crear el universo? Quitando los ángeles, Job 38, los ángeles lo vieron. Ninguno de los hombres ha visto crear a Dios nada. Ni siquiera Adán y Eva vieron a Dios crear nada. Cuando Dios creó todas las cosas, creó a Adán. El último fue Adán. Y ahora después de Adán, lo último que creó, ¿qué fue? La mujer. Entonces, Adán no vio las estrellas creadas porque antes de crear a Adán, Dios creó las estrellas. No vio el sol y la luna porque creó el sol y la luna. No vio las bestias porque creó las bestias. No vio nada. Antes de crear a Adán, Dios ya creó. Luego creó a Adán. Y cuando Adán fue creado, ya vio todo creado. No vio a Dios crear nada. Ni siquiera vio a Eva ser creada. Porque para que Dios la creara, la Biblia dice que la hizo entrar en un profundo sueño. Luego cuando él estaba dormido, le abrió el Señor la costilla. Hizo una operación el Señor, le abrió la costilla, sacó la costilla y de ahí hizo una mujer y le cerró otra vez la costilla. Y cuando él despertó, Eva ya estaba creada. Tampoco vio a Eva ser creada. No vio estrellas, ni bestias, ni luna, ni sol, ni aguas, ni peces, ni mujer. No vio crearse nada por la mano de Dios. Porque Adán sabía que Dios era el creador. Porque si yo veo a alguien hacer algo, digo, ese lo ha hecho. Pero es que no vio a Dios crear nada. ¿Por qué Adán sabía que Dios era el creador? Pues muy fácil. Cuando Adán fue creado y luego vio a Eva y vio el sol, la luna y las estrellas, le dijo Dios, Adán, ¿ves todo lo que hay aquí? Sí, Señor. Esto lo he creado yo. ¿Tú lo crees? Dice, yo lo creo. Eso es fe. Dios dice, tú crees y actúas en consonancia con lo que Dios ha dicho. Y esto le pasó a Abel. Escuchó a Dios y ofreció un cordero por el Señor. La Biblia dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios a todos los antiguos les comunicó un mensaje. El mensaje era, chavales, yo tengo una ciudad preparada para vosotros. Pon el aire. Tengo una ciudad preparada para vosotros. El primero que Dios se lo dijo, aparte de Adán, fue a Enoc. Enoc no veía a Dios. Enoc
no veía la ciudad, pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Mira, hay un verso en Génesis que dice, Dios caminó con Noé. ¿Qué significa eso? Significa que Dios bajó y caminó con Noé. Pero de Enoc no dice que Dios caminó con Noé, sino que Enoc caminó con Dios. Entonces, si yo camino contigo, debo de ir donde tú estás. Si tú caminas conmigo, debes de venir donde yo estoy. La Biblia dice que Dios caminó con Noé. Dios bajaba y caminaba con Noé. Pero de Enoc dice que Enoc caminó con Dios, lo cual quiere decir que Dios no bajaba, sino que Enoc subía. ¿Y cómo subía a caminar con Dios? ¿Veía la ciudad? No. ¿Veía a Dios? No. Pero Dios le dijo, yo tengo una ciudad que algún día caminaremos juntos. Y se lo creyó tanto que dijo, por la fe ya estoy allí contigo, Señor. Caminó con Dios por la fe. Y Dios le agradó tanto que Dios dijo, voy a hacer realidad la fe con la que tú me has creído. Y lo arrebató Dios. Y fue el primer hombre que no vio la muerte. Interrumpió Dios la muerte porque un hombre por la fe en el Espíritu creía que ya estaba andando con Dios en la ciudad que Dios le había prometido. Es escuchar a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Y ahora dice el autor de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, ¿qué le interesa a Dios? ¿Lo que le ofreces? No, porque Abel le ofreció y no le agradó. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Tu predicación? No, porque en Filipenses algunos predicaban y no agradaban a Dios. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Tu oración? Tampoco, porque había un fariseo que oraba y no le agradaba a Dios. No le interesa lo que hacemos, le interesa lo que Él ha hecho y que tú creas que Él lo ha hecho. O sea, no hay nada que ofenda más que hacer algo y que la gente dude de ti. Por eso la Biblia dice, quien no le cree a Dios le ha hecho mentiroso. Quien no cree al Hijo, dice Juan, quien no cree al Hijo le ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, este es mi Hijo, ¿tú lo crees? No le creo, entonces me llamas mentiroso. Porque yo te he dicho que este es mi Hijo. ¿Cuántos creen en el Hijo? Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora dice, sígueme un poquito y ya terminamos. ¿Están entendiendo lo que me estoy explicando bien? Dice también, por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios, ¿te das cuenta? Primero viene la palabra de Dios que produce fe en el espíritu del hombre y el hombre cree. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fue advertido por Dios de cosas que no se veían. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? ¿Lo sabéis? De aquí a un tiempo yo haré que llueva 40 días y 40 noches, exterminaré los hombres de sobre la faz de la tierra, porque el corazón y el pensamiento de los hombres es de continuo al mal. Y tú prepárate un arca y hazla de dimensiones de tal manera de esta. Y cuando yo vaya a tirar el agua, tú te metes en el agua, en el arca, y yo te salvo. Por eso dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es impresionante, no veía el agua porque en aquel tiempo no llovía, había una niebla que el Señor levantaba y eso es lo que regaba la tierra, pero Dios le dijo, va a caer agua del cielo, y él dijo, ¿cómo? No preguntó ni cómo. Yo preguntaría cómo. Él dijo, bueno, si tú lo dices, caerá agua del cielo. Y él le dijo, prepárate un arca de muchas dimensiones. Era 157 de largo, creo, 27 de ancho y 14 de alto, creo, recuerdo. Y él preparó todo eso durante muchos años. Él no veía el agua, no estaba cerca del mar. Los hombres se reían de él y cuando le preguntaban, ¿por qué estás haciendo esta locura? Él decía,
porque Dios me lo ha dicho. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a llover. ¿Y qué es eso, llover? No lo sé. Y entonces, si no lo sabe, ¿por qué lo haces? Él dice, por la fe entendemos. Hay cosas que no se saben por la razón, pero la fe nos da conocimiento de lo que Dios va a hacer. Él lo ha dicho y yo actúo en consonancia con lo que Dios ha dicho. Dios no miente, Dios dice siempre la verdad. Si Él lo ha dicho, va a llover, y yo preparo con temor el arca para salvarme yo y los míos, y el que quiera entrar también. ¿Sabes? Yo creo que los 7 días más fuertes de los 100 años que preparó el arca fueron los últimos 7 días. Porque mientras preparaba el arca estaba sumergido en los quehaceres. Y creía, pero estaba sumergido. Pero luego le dijo al Señor, métete en el arca y cierra la puerta. Y cuando se metió en el arca, 7 días sin llover. Porque si te metes en el arca y a la media hora empieza a llover, gloria a Dios, ahí fue probada su fe. Has estado en los quehaceres de lo que tenías que hacer porque me creíste. Ahora tendrás que pararte y cruzar los brazos y esperar a creer que lo que yo digo es verdad. Hay momentos que Dios permite que trabajes. En su soberanía Él permite que estés trabajando para que la fe no se venga abajo. Pero a veces Él te para. Es Él quien te ha parado, ha dicho párate. Y ahora cruza los brazos como le dijo a Moisés. El Moisés ve los egipcios, Piairop, Balcefón, el mar delante, mira hacia arriba y le dice, Señor, ¿qué es lo que hago? A veces Dios va a permitir eso. Miras a la derecha y no hay solución. Miras a la izquierda, no hay solución. Miras hacia atrás, no hay solución. Hacia adelante no hay solución. Y el único lugar que te queda para mirar es mirar para arriba. Te ha dejado parado Él ahí para actuar a tu favor, para que le creas en fe, para que digas, Dios no miente, Él siempre dice la verdad. ¡Aleluya! Siete días he preparado. A los 7 días el Señor hizo que lloviera. ¿Sabes qué gritaba cada gota que caía? Dios no miente. Dios siempre dice la verdad. Cada gota que venía del cielo decía, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Como dice el autor a los romanos, el apóstol Pablo, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Cada gota de su justicia decía, Dios no miente, Dios no miente. Pero Dios es tan impresionante a la hora de hablar, que cuando terminó el juicio, Dios sacó su arco, el arco que lo tiene alrededor de su trono, y dijo Dios, cuando llueva, yo sacaré mi arco y los hombres verán mi arco, y que recuerden, jamás destruiré la tierra otra vez con agua. Cuando veas el arco en las nubes después de llover, aunque llueva mucho, no temas, míralo y di, Dios no miente, Él ha dicho que no lo hará de nuevo. Estamos tranquilos y parados en la palabra de Dios. Adán cree que Dios es creador sin verle crear. Abel ofrece un sacrificio sin ver al Mesías. Enoc cree en una ciudad sin ver la ciudad. Noé prepara un arca sin ver el agua. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es de locos. Uno cree que Dios es creador y no lo ha visto crear. Uno ofrece un sacrificio y no ha visto al Mesías. Uno cree en una ciudad que todavía no la ha contemplado. Uno prepara un arca sin haber visto agua. Y uno deja la tienda de su casa y se va a un lugar que Dios le ha dicho que se vaya, pero él no sabe qué lugar es. ¡Oh, Dios mío! La fe de Dios es escuchar a Dios, creer a Dios y actuar en consonancia con lo que Dios ha dicho. Por eso dice, no solo se habla de hombres, se habla de mujeres. Dice, salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. La fe ofrece
fuerza. Siendo estéril recibió fuerza. Porque no era una mujer normal. 90 años la matriz seca. Las venas del corazón apenas fluía sangre. Pero la fe produjo tejidos nuevos. Recibió fuerzas para concebir. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiero decir algo. Hay un tipo de fe predicado que se llama la fe de la confesión o del decreto. Y eso se dice que es metafísica. Y es verdad que es malo. Yo no puedo confesar algo creyendo que eso se va a crear. Yo no soy creador, Dios es creador. Pero sí voy a decir algo. La fe tiene un lenguaje. Cuando uno cree en algo, lo cree desde el corazón. Y lo que hay en el corazón sale por la boca. No lo confieso porque creo que lo estoy creando. Quien crea eso, aparte de un hereje, está mal de la cabeza. Necesita una paga de donde viva, en la nación donde viva. Una paga porque se ha quedado loco. Yo cuando confieso es porque lo creo en mi corazón. Mi confesión no crea nada. Mi confesión revela que le he creído a Dios en base a su palabra. Mira esto. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado. ¿Cuántos quieren tener la fe de Dios? La que produce la palabra. Pues escucha esto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, Dios probará tu fe. Dios va a probar tu fe. Y escucha esto. Lo que salga en la prueba, ese es el que está sirviendo a Dios, no tú. Repito esto. Lo que salga en la prueba, ese es el que está sirviendo a Dios, no tú. ¿Por qué Dios prueba la fe? ¿Necesita Dios saber quién eres? No. Necesitas saberlo tú, que lo ignoras. Tú ignoras quién eres. Y Dios prueba tu fe porque lo que sale en la prueba, ese es el que sirve a Dios, no tú. ¡Ah, Dios mío! Ay, Padre, Señor. Jesús. ¿Es tan profundo lo que acabo de decir? En la prueba, lo que sale de la prueba es el que sirve a Dios, no tú. Oh. Sigo. Fue probado, pero la Biblia dice, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Había recibido en Isaac, te serán benditas las naciones, pero ahora le dijo Dios, mátame a Isaac. Estaba diciendo, mata al que tiene las promesas. Pero mira lo que dice, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando. ¿Ha visto que la fe se medita? Porque meditar es pensar. La fe se medita. O sea, cuando Dios le dijo, mátame a Isaac, él dijo, ¿cómo? ¿Que me mates a Isaac? Pero si tú me has dicho que en Isaac será llamada descendencia, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se bebe esto? Yo no sé. Entonces empezó a pensar. Por eso te he dicho que la fe de Dios viene cuando meditas en la palabra. Empezó a meditar en lo que Dios le había dicho. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahora de pronto, mátame a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Mátame a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Mátame a Isaac. Ya está. Yo lo mato.
pero Él lo va a volver a la vida, porque Él me ha dicho: en Isaac te será llamada descendencia. La meditación en la palabra de Dios produjo la fe de Dios y actuó en consonancia con lo que Dios le dijo: yo te ofrezco a Isaac y tú me lo devuelves. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué lo volvió a recibir si no lo mató? Porque en su corazón lo mató, y Dios en su corazón lo volvió a resucitar. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob, respeto a cosas venideras. Mira, date cuenta, Adán cree que Dios es creador sin verle crear. Abel ofrece un sacrificio sin ver al Cordero, el Mesías. Enoc anda con Dios sin ver la ciudad, sin ver a Dios. Noé prepara un arca sin ver la lluvia. Abraham sale a un lugar para recibir una herencia sin saber a dónde va. Sara, después del tiempo, recibe fuerzas para recibir un hijo que no ha podido cuando tenía fuerzas. Abraham ofrece a Isaac porque se le fue dada una palabra: en este te será declarada descendencia. Si le quito la vida no hay descendencia, pero el Dios que me dio la palabra volverá a traer de nuevo al Isaac conmigo para cumplir con lo que él ha dicho. Y ahora bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, y Jacob bendice a sus hijos de cosas venideras. Algo venidero es algo futuro, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero ellos por la fe bendicen de cosas venideras. No lo veían, pero lo creían, porque esa es la fe. No lo veo, pero lo creo. Y ya, con eso termino. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, oh Dios, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio. Ahora bien, ¿Moisés y Cristo son contemporáneos? ¿Vivieron en el mismo tiempo? No, Moisés nació aquí y 2000 años después Cristo. Pero Dios le dijo a Moisés: chaval, ven, ¿qué tienes tú en Egipto? Dice: tengo todo. ¿Tienes buena cama? Buena cama. ¿De plumas? De plumas. ¿Tienes piscinas y tienes dinero? Tengo. Bueno, la Biblia dice que tenía un río al lado de la casa, que es donde lo recibió su madrastra. ¿Quién es tu esposa? ¿Cuál? Yo te quiero dar a mi hijo. ¿Tu hijo, Dios? Sí, impresionante. ¿Cómo es tu hijo? Está lleno de vituperios. Le van a escupir, le van a azotar, le van a pegar, va a sangrar. Yo te lo ofrezco así. ¿Tú quieres abrazar a mi hijo sangrado? ¿Tú quieres abrazar a mi hijo escupido? Y dice la Biblia: por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y ahora dice la Biblia: porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón no lo veía, pero Dios le dijo: si tú abrazas a mi hijo ahora, escupido, maltratado, después le abrazarás viniendo con una corona de oro, en su muslo escrito el verbo de Dios, y en su carne entretejido la palabra Rey de Reyes y Señor de Señores. Si abrazas mi vituperio, abrazas mi gloria, Moisés. ¿Qué quieres? ¿La gloria temporal es de los egipcios o el vituperio de mi hijo? La gloria temporal es de los egipcios, es temporal. Su vituperio es eterno, pero el vituperio de mi hijo es temporal y su gloria es eterna. ¿Qué quieres, Moisés? Y ahora dice la Biblia: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Esta gente está loca. Creen creadores que no han visto crear. Creen mesías que no han visto venir. Creen ciudades que no han caminado sobre ellas. Ofrecen hijos habiendo recibido promesas, creyendo que van a resucitar. Reciben fuerzas aún del tiempo de la edad. Esta gente sale de su casa y se van a sitios que no saben dónde, porque Dios le dijo: sal. ¿A dónde? No lo sé, pero tú sal. Y salieron. Esta gente está loca. Uno se sostiene como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver el invisible? No, es invisible. ¿Y cómo lo ven? No lo sé. Por la fe entendemos. Hay cosas que no se entienden, sino a través de la fe. Lo estoy entendiendo porque vivo por la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samson, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero ahora dice el apóstol, y termino con esto: por tanto nosotros, teniendo a nuestro alrededor una gran nube de testigos. ¿Quién es? Moisés, Abraham, Enoc, Sansón, Jefté, dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Jesús, el hombre de fe. Todos estos vieron al Mesías de una manera futura y nosotros de una manera pasada. En ellos no había venido, en nosotros ya ha venido, pero Él es el centro de todos los que tenemos fe, porque Él es el principio y la fin de la fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Dale un aplauso al Señor y a su nombre y a su gloria. ¿Cuántos le creen a Dios conmigo? ¿Tú crees lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Tú crees que Dios es verdad? ¿Tú crees que Dios no miente? ¿Tú crees que Dios lo que promete lo cumple? Dígame. Y a su nombre y a su gloria. Apláudale al Rey. Cantar al Señor, vamos a cantarle unos momentos. Vamos a cantarle unos momentos. Oh, vuestra fe está fortalecida ahora después de esta palabra. Créele al Dios de los cielos. Una alabanza para el Señor, adorando al Señor.